Bueno, muy buenos días a todos. Es un placer para mí tenerlos aquí en un café con Ana Webinars. Hoy tenemos un invitado muy especial para recorrer esto que he llamado el camino de las artistas. Durante varios webinars de aquí en adelante vamos a explorar todo el universo de la creatividad con el objetivo de que expandas a través de estas estrategias todo tu potencial creativo. En este sentido, hoy comenzamos con un primer acto que hemos denominado Creando mensajes que inspiran y tenemos la fortuna de contar entre nosotros con Camilo Andrés Suárez. Les voy a contar un poquito de Camilo. Camilo es comunicador social especializado en creación multimedia. Su recorrido profesional ha estado enfocado a fortalecer la estrategia de comunicaciones de entidades públicas y privadas en Colombia y Ecuador. Actualmente trabaja para la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria en la Oficina de Comunicaciones. Su gusto por la producción audiovisual y el diseño gráfico lo ha hecho partícipe de varios proyectos enfocados al uso de las tecnologías de la información con enfoque en la comunicación para el desarrollo. Sus grandes aficiones son la lectura, la fotografía, el cine y la escritura. Si ustedes quieren contactar con Camilo, le pueden escribir a camilo.suarez@gmail.com. No siendo más por el momento con esta breve presentación, quiero darle paso entonces a Camilo Suárez. Camilo, muchas gracias por aceptar esta invitación, por acompañarnos en un café con Ana Webinars. Y bueno, como ya es costumbre en un café con Ana Webinar, siempre les pido a mis invitados que antes de comenzar y entrar en materia en el tema tan apasionante que nos convoca el día de hoy, quisiera invitarte a que nos contaras un poquito de ti y de tu recorrido y de tu trayectoria. Bueno, a todos muy buenos días. Efectivamente soy comunicador social. Llevo 10 años casado. Soy padre gatuno. Hijo menor de 5 hijos de familia muy grande. Mis padres acabaron de cumplir 50 años de casados. Efectivamente, en mi vida profesional he pasado por varias instituciones como contratista y en la parte de estrategia comunicacional. Por pasiones de la vida me dediqué a la producción audiovisual y a la parte de diseño gráfico, ya que complementaba lo que venía haciendo en la parte de comunicaciones. Trabajé con instituciones como el SENA, el Archivo General de la Nación, la Universidad Nacional de Colombia. En Ecuador estuve trabajando con Intermatex Spain del Ecuador. También estuve trabajando con 2 diarios en Ecuador. Y así he ido con 20 años ya casi de experiencia profesional. Desde que me gradué empecé a trabajar muchísimo en la parte comunicacional de estrategias. Tuve grandes maestros de la estrategia comunicacional en Colombia. Entonces eso lo he agradecido mucho porque a ellos les aprendí muchas cosas buenas. Efectivamente se ha tenido todas las curvas que se necesitan en la vida profesional. Como comunicador social es bastante complicado, es un gremio que es difícil, pero que al estar enamorado del mismo, uno lo va evolucionando y lo va desarrollando. Y no sé, si quisieras preguntar algo más. Camilo, has tenido una trayectoria muy interesante por la que te felicito y me llama la atención algo que comentas y quisiera preguntarte, ¿de dónde nace esa pasión por las comunicaciones? Bueno, efectivamente fue raro porque cuando yo empecé a estudiar, lo que quería hacer era periodista, ¿sí? Y efectivamente no se me abrió el campo del periodismo por muchas circunstancias que se presentaron en ese momento acá en el país, en Colombia. Se habían caído una serie de canales, se había caído la tarjeta profesional del periodista en ese momento. Yo estaba estudiando mi carrera y efectivamente tenía que abrirse como otros espacios y fuimos abriendo otros espacios en donde me sintiera realizado. Parte de eso fue pues la comunicación estratégica. Di con una gran persona a quien lo estimo mucho, que se llama Miguel Silva. Miguel Silva fue un estratega acá en Colombia, hoy en día está radicado en Washington, y con él pues empezamos a trabajar la parte de comunicaciones y me enamoré de la parte corporativa también, y empecé a desarrollar esa parte estratégica de entender y de decir y de generar mensajes que impactaran a los demás. Qué interesante, Camilo. Mira que has llegado a un punto que incluso es el tema, el título de nuestro webinar el día de hoy, que es Creando mensajes que inspiran.
¿Por qué, te pregunto, por qué hay que poner el foco en el mensaje? ¿Por qué es importante? Porque efectivamente en muchas ocasiones el gran inconveniente que tenemos no es la cantidad de medios que tenemos para transmitir información, sino es lo que estamos transmitiendo, el contenido de esa información. Y en eso es que en muchas ocasiones estamos fallando. Y en ocasiones nos pasa lo contrario. Sabemos que es algo muy lindo para transmitir, que es algo perfecto para transmitir, pero no lo estamos transmitiendo por los canales adecuados. Entonces ahí es donde entra ese Discúlpame si te análisis interrumpo, porque has comunicación. dicho dos cosas muy importantes y quisiera subrayarlas. Uno es el tema de la creación del mensaje, su contenido, pero también la estrategia por la cual se divulga ese mensaje. ¿Te entendí bien? Te estoy parafraseando. ¿Me entendiste bien? Y hay un ejemplo que es muy lindo pues para cuando tú quieres transmitir un mensaje y algo muy sencillo de entender. Yo lo hablo con muchas personas. Es como cuando tú dices te amo, ¿sí? Ujú, ujú, Cuando tú dices te amo es un sentimiento íntimo, es algo que debe ser de una forma apropiada y que algunas veces se prepara uno para decirle a la persona que la ama, ¿sí? ujú. Eh, si tú mandas un te amo por WhatsApp, ese primer te amo por WhatsApp es raro. Eso debe tener un cara a cara. Pero esto también viene del gusto y de la necesidad que tú tengas. Porque de pronto ese te amo se lo estás diciendo a la persona que se encuentra en Australia. Entonces de pronto hoy las nuevas tecnologías nos dan esa forma de hacerlo más sencillo. ¿Sí? Pero es en el momento adecuado o es apropiado. Alguna vez me ocurrió una calamidad doméstica dentro de mi familia, de mi ámbito familiar. Lo primero que hago yo es reaccionar rápidamente para transmitir la información rápidamente a todo mi ámbito familiar y en ese momento a un hermano. Y la llamo por teléfono y en ese momento ya existían los celulares y la llamo al celular y le digo, hola, ¿cómo estás? Imagínate que sucedió un accidente y era una calamidad fuerte. Yo en ese momento no supe transmitir ese mensaje adecuadamente, porque resulta que ella estaba manejando. Cuando le transmití una mala noticia manejando, casi la hago estrellar a ella. Entonces son como las cosas que tú tienes que empezar a mirar y a medir dentro de los mensajes que hagas de cualquier mensaje que se pueda generar. ¿Sí? Ahora, el mensaje se vuelve importante, pero el mensaje también tiene una transmisión de cómo lo haces bonito y eso es parte de ese camino del artista, parte de entender cuáles son los gustos. En el gusto hay muchas cosas subjetivas que se pueden dar en los mensajes. Una Ujú, explicación es, la película que más me gusta a mí en la vida se llama El Club de la Pelea. ¿Sí? ujú, El Club de la Pelea para mí puede ser una gran película y tiene un gran mensaje, pero de ujú. pronto para las demás personas no tienen el mismo mensaje o se impactan de otra manera dentro de la película. Una gran fotografía que yo he encontrado en una película es Un paseo por las nubes, que es una película que la he visto y me encanta. Perdón, perdón, perdón. Igual, ¿ya me escuchas? Perdóname, pero es que había ruido, Ok. interferencia y le silencié el micrófono a todos. Puedes continuar, discúlpame. Entonces, dentro de lo que tú transmites del mensaje va también una parte muy subjetiva. Por eso es hasta una discusión que se vuelve aristotélica, qué es belleza, y si uno lee qué es belleza, qué es lo que me parece a mí bello, qué no le parece a los demás. Ahora, como transmitas esa belleza, es donde está la virtud del mensaje. Y que el mensaje, y lo insisto mucho, es que tenga un contenido. Y son momentos que pasan también y donde tú recibes los mensajes. En la literatura, cuando yo leí la primera vez Cien años de soledad, sí, fue un libro que no me pareció interesante, fue un libro que critiqué mucho a Gabriel García Márquez porque utiliza un lenguaje grosero, él utiliza muchas groserías, fue un libro que no me llegó en ese momento porque yo decía, en serio, un tipo se tiene que complicar tanto y todos los problemas que tiene de la pensión, no lo entendía en ese momento, no entendía muchas cosas. Yo lo vuelvo a leer mucho tiempo después pero en otro contexto, ¿sí? Y me leí ya toda la serie de libros de Gabriel García Márquez. Y eso fue, y lo tengo muy claro, que fue después de que leí Vivir para contar lo que era su autobiografía. Y ahí Ujú. entendí una cantidad de simbología que él utilizaba dentro el mismo, de las costumbres colombianas, de las necesidades colombianas, y me enamoré de ese libro. Como hay otro libro que me encanta, que es El Principito, que lo he leído en todos los momentos de mi vida, pero vuelvo e insisto, viene de gustos, viene de entenderlo. Y he capturado mensajes distintos del mismo libro en distintas épocas.
Ujú. Ahora, como lo expreses tú y dentro de la forma comunicacional, para mí y dentro de la experiencia que he tenido, es también el conocimiento que tengas de las necesidades y de la materia. Y en muchas ocasiones, y yo sé que algunas veces ahí es donde uno pelea con los publicistas y algunas veces con los mismos estrategas en comunicaciones, es no tanto pensar en el público, sino en lo que uno quiere transmitir. ¿Sí? Permíteme, voy a subrayar lo que acabas de decir, que me parece supremamente valioso. Retomando lo que nos has compartido amablemente el día de hoy, no solamente pensar en el contenido, pensar también en cómo se transmite el mensaje, sino también es importante, según te entiendo y estoy parafraseando de nuevo, es el público al que va dirigido ese mensaje. Claro, pero como el público se ha vuelto tan grande, y vuelvo, y te insisto, vuelvo a lo mismo, voy a insistir con mi película favorita, El Club de la Pelea. Ujú. El Club de la Pelea es una película que tiene cierto público, cierto nicho de personas que nos gusta. Hay otras personas que no les va a gustar, ¿sí? Y no es que sepas o no sepas de cine, que algunas veces también entra como esa discusión. Va Sí. entre muchos gustos dentro de lo que tú quieres sentir y los momentos que estás sintiendo el mensaje, sea social, sea político, sea religioso, etcétera, etcétera. ¿Mm? Algunas veces es muy extraño y es parte de nuestra cultura y de nuestra idiosincrasia que nos dicen de política y de religión no se puede hablar, porque siempre va a haber discusiones. Si Ujú. no se discute sobre temas políticos, que es el ámbito normal en donde se discuten ideologías, entonces, ¿cuándo lo vamos a discutir? Ujú. ¿Sí me entiendes? Entonces, los mensajes cuando te llegan así de esa formulación, efectivamente entran muchos factores. Los medios ahorita que están, es decir, yo utilizo tres redes sociales que son Facebook, Twitter e Instagram. Sí, Ujú. pero hay miles de redes sociales hoy en día que hay algunas que yo digo, no, esto no es para mí, esto es muy momentáneo, estas son instantáneas, estas no. Hay demasiada información del medio, pero ¿qué es lo que quieres transmitir? A mí Instagram es realmente de fotografía, Facebook realmente es de un ámbito familiar, Twitter es realmente informativo, ¿sí? LinkedIn es para, el otro día teníamos una discusión sobre LinkedIn que también lo utilizo, si es para conseguir trabajo, ese es el objetivo de LinkedIn, o para generar redes de trabajo. Entonces, Ujú. son como las cosas que tú empiezas a entender y empiezas a valorar, y va una parte subjetiva, también va una parte objetiva de cómo nacen las cosas y para qué las utilizas, ¿sí? Y en muchas ocasiones, y yo molesto cuando doy un asesoramiento en estrategia de comunicación, yo les digo, miren, ustedes en mí encuentran un alicate, el problema es que algunas veces me quieren utilizar como martillo, y efectivamente uno utiliza el alicate como martillo, lo puede hacer, ¿sí? Y te va a clavar la puntilla, pero es apropiado utilizarlo de esa manera. Entonces, son las cosas que uno empieza a ver en el mensaje que estamos hablando. Es el medio de transmisión. En muchas asesorías que uno hace y cuando le piden este tipo de cosas hay temas que me dicen, no, es que lo que yo quiero con este tema es hacer un video. Y la discusión fuerte es si el video si ese tema da para un video, ¿sí? Si ese es el medio adecuado. Esto es como en una época cuando nacieron las nuevas tecnologías, decían, no, es que si no tienes página web no estás en nada. O es como la presión que puede tener hoy en día, y conozco muchas personas que no tienen Facebook, ¿sí? Depende de para qué tú lo utilices y qué es lo que quieras transmitir a través de Facebook. Yo Facebook lo utilizo para contactar a amigos de hace muchos años. Sí, en muchas ocasiones lo he pensado en cerrar y otra vez digo, bueno, de pronto acá puedo seguir contactando personas o mantenerme en contacto con otro tipo de personas, porque ya te surgen otras tecnologías que te generan mejor contacto, WhatsApp, qué sé yo. Entonces, en muchas ocasiones nos quedamos enfocados en el medio y entonces se nos vuelve algo que es un océano enorme de información, pero con 5 milímetros de profundidad, y eso se vuelve peligroso, ¿sí? Y se vuelve peligroso en el sentido de entender hacia dónde estamos disparando nuestros mensajes, y obviamente el tema que es tan maravilloso que es del arte, ¿sí? El arte en muchas ocasiones es el camino en donde se marca la idiosincrasia, las costumbres, ¿sí? Los mismos principios que puede manejar cualquier sociedad. Y algunas veces vemos al artista como algo aislado que no tiene que ver con nuestra sociedad. En esto, hace poco estaba recorriendo un museo y efectivamente en la evolución que se da el arte, al principio el arte era muy religioso,
y después se volvió algo muy real, muy impresionista, muy realista. Pues efectivamente se llamaron realistas e impresionistas. Y en ese momento criticaban a esos artistas porque decía, pero usted ¿para qué me pinta algo que yo estoy viendo en este momento? Eso yo no lo quiero ver, ¿sí? ¿Para qué me muestras algo que pues, es real para mí? Yo lo estoy viendo. Increíblemente, esos artistas, no sé si lo hicieron a propósito o si tenían esa intencionalidad, pero marcaron historia. Y hoy en día entonces uno ve escenas de 1800, el barco al fondo, en la pescadería, que efectivamente estaban los perros, y entiende uno una cantidad de factores que se dan en la historia. Y eso es gracias al artista. O si no, pues de pronto nos hubiéramos perdido esa información tan exacta de cómo funcionaba en ese momento las costumbres y muchas cosas de la historia. Entonces, de pronto la transmisión del mensaje de ellos era lo real en ese momento, pero eso real nos llegó hasta nuestros días, o sea, 300, 400 años después, nosotros todavía vemos allá y decimos, miércoles, estos tipos cómo hacían esta parte tan exacta, ¿sí? Entonces creo que ahí es donde empieza a entenderse ese mensaje que pueda tener. El artista tiene una maravillosa, es algo maravilloso, su mensaje es totalmente abierto. Es decir, su mensaje no está con los parámetros que podemos tener cuando estamos haciendo una comunicación corporativa o una comunicación personal o de un proyecto. Ellos es lo que sienten. Entonces, cuando uno admira, y pues, ahí ya me voy un poco a mis gustos de, si ve uno un Picasso, ¿sí? Y ve un Guernica y trata de entender todo lo que sucedió por una batalla tan dura, ¿sí? Entonces son como las cosas que tú empiezas a mirar cómo él trataba de expresar y él fue totalmente libre en su expresión. ¿Mm? Obviamente profundizando en el mensaje. El mensaje es poderoso el que tiene detrás y el que tiene detrás muchos artistas es muy poderoso. Y es cuando uno también empieza a diferenciar que hay arte que no tiene mensaje. Y yo pues en esto soy muy claro y soy muy duro. El otro día hablaba con amigos músicos sobre el tema. Para mí el reggaetón no tiene un mensaje de profundo para las costumbres, para lo que está. Pero es algo subjetivo. Es una crítica fuerte que yo estoy haciendo en este momento a la parte cultural y al artista, ¿sí? Y efectivamente, pues no sé, si me tocara sentarme con Maluma, no sé cómo abordaría la situación o cómo podría hablarlo con él, o si simplemente no le diría nada. Porque efectivamente uno de los mensajes fuertes de la sociedad actual es que a lo, no importa, o sea, no importa el medio, pero importa es el fin, importan los objetivos. Entonces, si tú das un mensaje de maltrato a la mujer, pero tienes mucha plata, entonces es adecuado. ¿Sí me entiendes? Y ahí es cuando, pues, lo que te digo, dentro de los mensajes, pues uno también tiene que empezar a rajar, pues, y a mirar esas ramas políticas, culturales, religiosas o de principios, ¿sí? En donde, hacia dónde estás apuntando también dentro de la información que quieres dar. Camilo, qué interesante todo lo que nos has compartido y me surge en este momento una pregunta y me gustaría ahondar contigo desde tu perspectiva, desde tu experiencia y de acuerdo con todo lo que nos has dicho. ¿Comunicar se vuelve un arte entonces? Claro, en mucho sentido. Lo que pasa es que, mira, es tan complejo y tan difícil que todo el mundo cree que puede comunicar. Ujú, Porque efectivamente nacimos con ese chip. ujú. Somos entes sociales. ¿Sí me entiendes? O sea, nosotros desde que nacemos nos estamos comunicando. O sea, nos comunicamos con nuestra mamá para que nos dé alimento. ¿Sí? Nos comunicamos con nuestros hermanos para compartir cosas. Nos comunicamos con nuestros padres para solicitar y para entregar cosas. ¿Sí me entiendes? Y como tú estás comunicando todo el tiempo, al final piensas que comunicar es muy sencillo. Y creo que la comunicación por eso se vuelve tan linda pero tan compleja y algunas veces tan facilista, que algunas veces las personas dicen, comunicar como es tan sencillo. Sí, pues yo hablo todos los días porque no voy a poder hablar con o las cosas corporativas, ¿sí? Y es lo mismo, son las capacidades que tú tienes dentro de los gustos. Es decir, yo te lo pongo de esta manera, también entra esta parte subjetiva de que si tú tienes el don de comunicar, hay un don que es más difícil en la comunicación, es el escuchar, ¿sí? Porque si no escuchas los mensajes que estás, no los organizas y no los vuelves a sacar y a expresar una opinión argumentativa,
¿sí? O simplemente por el don de escuchar y tomar lo bueno, quitar lo malo, o lo que me sirve, o con lo que estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Porque todos tenemos sobre cualquier mensaje una opinión, sobre cualquier cosa que leemos, escuchamos, nos decimos, tenemos una opinión que nos la podemos expresar o no. Y ahí es donde empieza la parte de la estrategia. Y ahí es donde empieza el arte de comunicar. Cuando yo aprendí y estudié comunicación desde mucho tiempo, cuando aprendí a escuchar un poco, que no fue hace, tampoco hace muchos años, aprendí a escuchar a mi cliente, aprendí a escuchar a mis amigos, aprendí a escuchar a mi familia, empecé a entender que ya estaba dando un paso más allá en la necesidad y en el arte de comunicar. Ahora, lo valioso del artista es que todo artista comunica. El músico comunica a través de su música, ¿sí? Y efectivamente, si uno hilara delgado cuando empieza a mirar muchas cosas, y con algunos que he discutido sobre Maluma, y son muchachos que escuchan reggaetón, ¿sí? Y a mí me encanta Soda Stereo, y me cantan y me ponen las letras de Soda Stereo, ¿sí? Me dicen, oiga, pero acá el tipo que estaba diciendo. Entonces, ¿cuál era el mensaje que estaba transmitiendo? O encontrar personas, a mí me encantan los Rolling Stones, que no les gustan los Rolling Stones. Compartimos otra música en común. Entonces, sí, o entender, y algunas veces entender pues la música de los clásicos, pues, un Beethoven, un Chopin, o sea, es que estaban tratando de transmitir en esa música, pues obviamente que a uno le encanta y que a otras personas le duerme. Entonces, eso es en la música, pero todo artista trata de transmitir un mensaje, trata de comunicar, sea bueno o malo, va en la parte subjetiva, ni siquiera en la parte de la cantidad de personas, porque pues, vuelvo y te insisto, ahí se mete uno en temas utilitaristas que vienen de la filosofía y de la ética, donde dicen, el bien común, somos más, ¿sí? O en temas kantianos del deber ser y el deber hacer, ¿sí? O de o efectivamente en temas luteranos. ¿Sí me entiendes? ¿Desde dónde tú recibes ese mensaje? ¿Desde tu iglesia católica que te educaron como católico o que te educaron como cristiano o que te educaron como judío? Uno ya recibe el mensaje de muchas maneras. Entonces es lo bonito del artista. Que lo que nos estás diciendo es que en últimas, de acuerdo con nuestra historia, siempre estamos filtrando el mensaje que recibimos. Siempre. Y algo que es, pues para mí, o sea, creo, y lo creo es clarísimo, es que tú filtras el mensaje según tus necesidades, según tu estado de ánimo, ¿entiendes? Tú recibes un libro, una película, ¿sí? Dependiendo del momento y la situación que estés. Alguna vez hace unos años, sí, me fui a ver una película que se llama 8 milímetros, que es con Nicolas Cage. Bueno, y es sobre asesinatos. El tema es bien denso, ¿sí? Porque son videos que hacen Spot, creo que se llaman Smot, que son videos reales de asesinatos. Esa era la película, era la trama de la película. Y efectivamente cuando yo sentía esa película, yo en ese momento estaba con inconvenientes con mi pareja, inconvenientes en mi casa, y vi la película me se me hizo terrible, malísima porque yo la recibí desde mi parte emocional, desde mi parte, entonces, fíjate, entonces se me hizo terrible. Ya unos años después la vi y dije, no, pues la película no está mal y trata un tema que es fuerte y no sé qué, la ves con otros ojos, ¿sí? Es lo mismo que ver una película de acción, a mí, hombre, pues, Jean-Claude Van Damme para mí era un gran artista de las artes marciales, me encantaban sus películas, ¿sí? Como me encantó Arnold Schwarzenegger, como me encantaba Sylvester Stallone, porque era pues mi juventud y donde yo me disfrutaba también sus películas, pero también entendí que con el tiempo, que era lo que me estaban transmitiendo un Rambo, un Rocky, ¿sí? Y toda esta serie de películas que eran de ellos, entonces un depredador, o sea, todas las películas de ellos. Todavía me gustan, no lo voy a negar, y me traen muy buenos recuerdos, pero yo añoro esa época de juventud en donde pocas cosas importaban, es esa añoranza. Más no estoy diciendo la película es buena o mala. En esa época la película me parecía buena, me parecía pero hoy en día ya yo veo la película y lo que añoro es aquella época en donde estaba con los amigos, salía a jugar básquet, íbamos a cine, molestábamos en el centro comercial o jugábamos maquinitas, ¿sí? Es esa añoranza. Entonces, en el momento en que estás es muy importante. Y ahí también es, pues, el arte es cultura y la cultura genera en costumbres y las costumbres generan en un momento
de cualquier sociedad. Y cuando tú hablas de la comunicación como tal, es eso, ¿sí? El artista es el gran comunicador por excelencia. Para mí, expresar y entender lo que te decía, después de 200 años ver un cuadro de uno de los grandes y decir, qué maravilla de cuadro, y entonces, y de pronto con un poco de información, de profundidad en la información, en el momento en que él estaba y uno ya entendió todo, el tipo era un genio. Por eso son genios. ¿Sí me entiendes? Y igual con la música. O sea, escuchar la música de cualquier época, entonces, sea el artista que sea, pues efectivamente uno está marcado por mucha música que le tocó en su vida, pero la que es anterior a la de uno. Entonces cuando uno dice, ve, este está expresando este tipo de cosas. Y obviamente un maravilloso arte que es el humor. Y que se nos ha vuelto ese humor y ese humor satírico, más allá, que también se nos ha vuelto como esa protección de la realidad en la que estamos rodeados. Entonces ahí entra, por ejemplo, tipos como que son caricaturistas que son genios en donde en su mezcla de dibujo, sátira, política, crítica, etcétera, etcétera. Y que son criticados. A algunos les gusta a unos, a otros no nos gusta, a algunos les gusta Matador, a otros no les gusta Matador, a algunos nos fascina Quino, por ejemplo. Ese es un ejemplo que es muy lindo. O sea, Quino era un tipo que crítico de un país que se marcó después por todo el continente, ¿sí? A través de Mafalda. Entonces son como las cosas que también uno, para mí era un artista, un gran artista y un gran comunicador. Me ¿Me encanta, entiendes? Camilo. Muchísimas gracias por todas las cosas tan interesantes que nos has compartido, pero no quiero desaprovechar la oportunidad y muchísimas gracias de nuevo por estar aquí en Un Café con Ana Webinars. Y tampoco quiero monopolizar la conversación porque yo sé que esto ha estado tan interesante que nuestros participantes tienen muchas preguntas y comentarios para ti. Quiero darle la bienvenida a Claudia, muchas gracias por acompañarnos. Y Marcos, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, les cedo el micrófono, pregunten, comuniquen. ¿Quién quiere compartirnos? ¿Quién dijo yo? Hola Anita, ¿qué tal? Hola Camilo, hola Claudia. Hola Marcos. Marcos, qué gusto es que estés con nosotros. Sí, desde Chile les doy un gran saludo desde acá. La verdad, las cosas es que por temas laborales no me pude conectar a la hora adecuada. Siento que me perdí algo interesante, alcancé a escuchar lo último de Camilo sobre el tema de los artistas, la importancia de la escucha activa y todo el tema. De lo que pude captar en última instancia, creo yo que todos somos genios a la larga, todos somos genios, simplemente que no lo hemos notado nomás. Tenemos genialidades que la gente que mira, que a veces mira lo evidente, pero a veces no mira lo invisible. Eh, y es como dice Camilo, es cierto, el tema de escuchar no solamente significa escuchar con el oído, con el tímpano y todo lo que Dios nos dio como una creación, sino que también escuchar desde la corporalidad, por ejemplo, de la otra persona, escuchar desde la emoción de la otra persona, de las posibilidades que me entrega la otra persona, de lo que la otra persona interpretó o no, de acuerdo a cómo filtra la vida. O sea, son tantas formas de escuchar que ni siquiera es por emisión de sonidos. Uno escucha a la otra persona por solo hecho de moverse. Uno ya puede intuir si es un genio o no, si es artista o no. Y depende de cómo uno fue criado o cómo uno lo trató en la vida. Conecto contigo, Camilo, a mí me gusta Soda Stereo, igual me acuerdo de los amigos. Eh, sí que yo fui más malvado, sí. Con Soda Stereo y con Virus era muy malo. Y con todo lo que era el rock latino yo la pasé muy bien. Claro, uno tiene añoranza, y comparo idea con el reggaetón, y son los mismos mensajes, pero con distintos canales nomás muchas veces, y en distintas generaciones. Y a veces uno tiende a emitir juicio y no escuchar. Yo tengo hijos grandes y uno se pone un mío viejazo en ese sentido, de decir, oye, no, qué música doble sentido, qué música más muy, muy sexual, cuando en su minuto nosotros también escuchamos la misma música, pero con otro canal, otra sintonía. Y ellos eran otros tiempos. Entonces, ahí uno debe dejar de ser prejuicioso y escuchar de repente al no escuchar y no ver lo invisible, sino ver lo evidente, nos vemos la genialidad de nuestros pares, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros hijos, que son geniales. Hoy día los youtubers, por ejemplo, son gallos que de repente yo he encontrado un montón de estúpidos,
y de repente abriendo un poco la cabeza y escuchándolos bien, transmiten mensajes que uno refleja en la sociedad de hoy. Y uno, si capta lo bueno, lo puede decir, esto es positivo, esto es negativo, esto me limita, esto no me limita, o me limita a mi hijo, no me lo limita, y cada uno filtrará con los lentes que tiene, como fue criado, y escuchar a los genios, y hay que escuchar y copiarle. Si no hay nada de malo en copiar, no hay nada de malo si otra persona tiene un buen comportamiento, tiene algo bueno, yo lo copio, ¿por qué no? Somos todos así, todos copiamos, no hay ninguno que tenga que ser original, hasta el minuto no. Ese cabro chico que nació genio, en algún minuto vio a alguien vio genio, alguien lo inspiró. Entonces, estoy absolutamente de acuerdo contigo, específicamente con Soda Stereo. Ahí me conecté al tiro contigo. ¿Ah? Al tiro. No, mira que uno coge y dentro de las estrategias comunicacionales y de lo que se puede dar y de lo que tú dices, ¿sí? Y efectivamente en ese mar que uno puede, mejor dicho, uno puede filtrar mucha información. Y Sí. lo que tú dices, hay cosas que dicen los youtubers que uno se queda mirándolos y dicen, pero este man no me está diciendo nada, no me está diciendo nada. Pero es la forma también en que, por ejemplo, está llegando a los niños Sí, o está llegando a los adolescentes. ¿Sí? claro. En el reggaetón, el mismo sonsonete, pues de pronto, yo me acuerdo cuando pues, yo era pelado, que a mí también me decían Metallica o Guns N' Roses o los grupos. Claro, Entonces AC/DC, muy los pesado. escuchaban exactamente y eran terribles y entonces no, eso era música del diablo y después hoy escucha y eran las baladas románticas más maravillosas que Hasta los la tipos ¿te podían acuerdas de tener. Chucha? Chucha, ¿te acuerdas de Sí, Chucha, sí, la guajira, claro, la claro. diabólica? Ya, Entonces, entonces entran como muchas cosas, o Kiss, que pues, sí, que no, mucho y juicio. había una cantidad de chismos que mataban pollitos y que hacían una cantidad de cosas. Sí, Claro, en claro. serio, era Sí, algo que uno sabía y era como el rumor y Kiss efectivamente ellos se pintaban y hacían una gran escena, pero sus canciones ninguna era tan pesada como otros sí, grupos como podían ser Metallica en ese momento. Entonces claro. es como la parte que uno coge y también debe abrir un poco para escuchar, para entender. Y efectivamente algunas veces nos damos muy duro y somos muy críticos en lo que quieren comunicar. De pronto, efectivamente, cuando uno compara hoy en día la música que se está dando y ese despertar sexual, es porque también hay muchos tabús y uno cuando ya habla con los pelados, ellos dicen hay demasiados tabús en muchas cosas que se hacen, pero que no se quieren decir. Y pues ahí hay un nicho de conocer ese público que hablábamos con Ana al principio, y puede que a mí no me sigue gustando el sonsonete y no me siguen gustando las Sí, letras, es pero es la un tema de cultura que se oído. está marcando en este momento. Ay, Tema de Camilo, interés. me fascina lo que nos estás compartiendo y quiero decir una cosita chiquita, porque es que, mira, si ustedes miran, leen la letra de una canción de reggaetón y uno dice, es que esto es la invitación sexual más evidente, pero si uno hila delgado, póngase a leer una letra de Soda Stereo. Puede que era Sí. poética, o sea, pues sí, pero apuntaba a lo mismo. No, y te lo Sí, pongo sí, así, por si supuesto, te sí. pones a leer una letra de Pablo Milanés, dispara lo mismo, y de pronto hasta uno coge, y pues a mi padre le gustaba la de los chanchaleros, disparaba a los mismos, los Visconti disparaban a lo mismo, ¿sí me entiendes? Porque ¿qué era lo que buscaba un artista en eso? Pues conquistar a una vieja, dejémonos de, o sea, sí, buscaba una conquista. Te salió el Entonces, colombiano, Camilo. dime, Te salió el colombiano que llevas me salió el dentro. colombiano, me salió el colombiano. Me salió el colombiano, güey. El colombiano tiene sabor. Más cartucho, es más calladito. Ay, tan bonito. Quisiera abrir los micrófonos y que hagamos una conversación entre los cuatro. Tomémonos Ya. este café los cuatro. Me parece delicioso. Quiero darle paso a Claudia, por favor. Comparte Hola, conmigo. Clau. Hola, Hola, hola. Claudia. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. No, yo divertidísima, está buenísima. Este café está buenísimo, ya me trajeron el mío. Ah, ya, Yo tengo listo. el mío. Qué bien, qué bien. Bien, bien. Salud por eso, salud por eso. Bien, Salud, bien, salud. salud. Eso está muy Bien, bien. bien colombiano. Excelente. Bueno, wow, hay muchas cosas que empezaron en mi cabeza, o sea, inclusive empecé a notar cosas porque mi cabeza empezó flash, total. Pero quiero compartir algo que me resuena mucho y creo que de una u otra manera todos lo han tocado. Eh, pero quiero poner un punto que me parece interesante verlo, y es el tema de la escucha.
por todo el tiempo nos han hablado de la comunicación y la importancia que tiene escuchar. Pero es algo que como que he venido reflexionando durante todo este entendimiento de cómo funcionamos los seres humanos. Y hay algo que me ha hecho clic cuando hablamos del tema de la escucha, y es que al final, lo voy a poner sobre la mesa y quiero ver qué genera. Nosotros no escuchamos al otro. Nosotros nos escuchamos a nosotros mismos. Porque al final, cuando tú escuchas, o sea, haces en teoría el arte de escuchar, todo lo que hablaban ustedes del prejuicio, de la cultura, tú terminas al final es interpretando lo que para ti es lo que la otra persona está diciendo. Pero al final tú no estás escuchando al otro y nunca lo haces. Y no está bien ni mal. Es entender que al final yo termino es escuchándome de acuerdo a la percepción, a mis ideas, a mi pensamiento, a mis creencias. Y por eso es que hay cosas que no nos gustan y dicen, oh, esta letra no. Ok. ¿Por qué? Porque hay un prejuicio frente al tema o frente a lo que esa persona está diciendo. Y al final no es bueno ni malo, porque ahí hay un juicio. Sí. Es lo que es. El tema es yo cómo lo estoy interpretando y me lo estoy creyendo. Sí, y mira, Claudia, que uno de los principios que a uno le dan cuando uno estudia comunicación es el principio de objetividad. Objetividad es que tú olvidas todo lo que tienes, ¿sí? Todos los prejuicios, todo lo que traes, Todo. principios. Pero a mí la objetividad lo que más bonito se me hace y es frente al escuchar es intentar escuchar, creo que es lo más difícil que hay. O sea, ni quiero escuchar porque escuchar de por sí ya es difícil. Es intentar escuchar y ponerse en los zapatos del otro. Entonces, por eso te digo, ya cuando uno empieza a hacer el análisis del mensaje, cómo está transmitido y lo que tú dices, ¿m? Es entender a la otra persona también desde su perspectiva, desde sus principios, desde su cultura. Y ahí es donde tú empiezas a manejar un mejor mensaje. Porque tú puedes estar hasta con tu misma esposa y puedes tener tus mismos códigos. Con tus mismos hermanos puedes tener tus mismos códigos. Ahorita me pasó un cacharro. Estuve 21 días con mis 5 hermanos. Hace 18 años no estábamos juntos. Y los códigos han cambiado demasiado. Y yo soy el menor. Y entonces en un momento dado, ellos como yo era el hermano menor, es el que todo el mundo manda. Porque pues, así era la regla en mi casa. ¿Qué hacemos? ¿Sí me entienden? Y ya llegó un momento en que ya me tocó ponerme también y hablar con todos y sentarme y hacer entender también una perspectiva mía de que pues efectivamente ya han pasado muchísimos años y que uno ya está en otras dimensiones, porque pues era Camilito contra los demás, contra 4, ¿sí? Y todo, dándome órdenes, sin mentirte, o sea, es la dinámica y efectivamente yo entendí porque era una dinámica que manejamos durante muchos años, así era como funcionaba en mi casa, ese era el organigrama de mi casa era ese. ¿Sí? Cuando ellos ya aprendieron también a escucharme dentro de nuestros propios códigos familiares, ya nos tranquilizamos mucho más. Y ellos también empezaron a entender muchas cosas que se van dando, porque la escucha y el va de entendimiento. ¿Sí? Y es difícil, lo que tú dices es bastante difícil. Es más, en gran medida el buen comunicador es aquel que logra escuchar porque entiende esos mensajes. Y lo mismo que decía Marcos, no solamente en las palabras, en el lenguaje no verbal que es tan maravilloso de que si a ti te tuercen los ojos algo está pasando acá, ¿sí? Si se encogen de hombros, La si corporalidad. la corporalidad que es ese lenguaje no verbal que es tan bonito que se puede dar, en los mismos gustos, ¿sí me entiendes? Algunas veces las personas, y lo que tú dices, ya juzgan porque uno es crítico de una manera u otra, ya dicen, no, esta persona es de derecha, es absolutamente de derecha, y ya, y se volvió absoluto. Y lo que Sí, tú es el dices, tema de calificar y de encasillar. exactamente. Claro, claro, de juiciar. Y a ti, Claudio dice algo. Perdón, Camilo, ¿qué iba a dilo, decir? Marcos, Lo dilo. que dice, disculpa Camilo, lo que dice la Claudia es verdad. O sea, nosotros tenemos una escucha interna. Ujú. Una escucha interna. Nos escuchamos, nuestro ruido de pensamiento es tan grande que a veces tiene sus volúmenes bien altos, que a veces tendemos a escuchar nuestros pensamientos
y a veces no escuchamos al otro. Yo creo que la escucha es una función normal del cuerpo humano, pero hoy día tenemos que agregarle dos palabras, creo yo. La escucha generosa, la escucha que abre posibilidades y la escucha del compromiso. Ese es una creo que lo que nos puede ayudar mucho en el sentido desde la posibilidad. Porque a veces uno puede estar escuchando a una persona por respeto, por conveniencia, porque nos conviene, porque es un negocio, pero en realidad no estoy comprometido con el mensaje que me quiere transmitir, tanto desde su corporalidad como desde su corazón. Si nosotros realmente escuchamos desde ahí, desde la generosidad y del compromiso. Esta es la verdadera escucha. Y donde la escucha interna que habla Claudia, que es súper interesante, le bajemos un poquito el volumen para que el mensaje realmente entre nosotros. Y esa es la tendencia que tenemos todos. ¿Por qué? Porque estamos llenos de problemas, tenemos malos entendidos de cómo filtramos la vida, estamos llenos de juicios, nacemos emitiendo juicios y vamos a morir emitiendo juicios, porque así estamos configurados. Ahora, si es malo o es bueno, eso lo define cada persona, cómo lo reciba y cómo lo filtre. Mientras no tenga fundamento, va a seguir siendo un juicio. Entonces, yo te digo, escuchar, si todos nos escucháramos desde el compromiso y la generosidad, este mundo sería distinto. Sería distinto. Escuchar a los hijos, escuchar al compañero de trabajo. De hecho, escuchar a los animales. Si tú ves los animales también te quieren decir algo. Es súper interesante. Yo lo he descubierto con mi perro, la Anita sabe, hasta una tortuga. Los animales te quieren decir algo y ellos ocupan mucho su lenguaje corporal. Se sientan, se paran, ponen las patitas y uno infiere un mensaje. Y uno se pone a escuchar. Pero al final, fíjate que tú estás interpretando lo que ese animalito está haciendo. Y fíjate que la invitación al final, el de la escucha, es algo que tú dijiste que quiero resaltar porque parece importante, y es abrirte a las posibilidades. Nada de lo que dice otra persona o inclusive de lo que yo digo es absoluto. Es una posibilidad. Y entrar, cuando tú hablas, Camila, de la objetividad, yo lo veo más a entrar a una conversación totalmente en blanco. Sin juicio. Desde el no saber. Desde el no saber, con la curiosidad, porque ahí, mira, ahí me encanta eso, desde la curiosidad, porque ahí es donde se empieza el tema creativo. De arrancar del cero, de ver qué pasa, sin nada. No comprar historia. No comprar historia. Perfecto. No comprar historia, realmente compramos historia y desde ahí eso no escuchamos. Nos compramos historia, nos compramos cuentos y nos compramos películas. No sé, mi señora ve películas y se enrolla entera, ve novelas y se enrolla entera y todo un mundo. Y la mujer es más emocional, voy a emitir un juicio. Yo no sé si se valida o no, pero es más emocional, más de corazón. Uno es más total. Y mira que es la capacidad también de lo que usted... disparan emociones extrañas y uno va a interpretar. Me ha parecido fascinante y delicioso. ¿Aló? Este café que nos estamos tomando hoy. Se te cayó la red por un segundo, Marcos. Sí, Camila. Pero me encanta y quiero volver a subrayar así en mayúscula, con negrilla y en rojo, algo que Claudia planteó que me parece supremamente interesante, y es: no escuchamos al otro, nos escuchamos a nosotros mismos. Y quiero compartirles que hace algún tiempo tuve la oportunidad de leer un documento sobre un autor que se ha dedicado a estudiar la comunicación y las estrategias de comunicación, que se llama Xavier Seuss. En este momento no tengo presente el título del documento, pero es espectacular. Y una de las cosas que decía era que cada vez que el otro nos va a hablar, nosotros lo que hacemos automáticamente es activar nuestro diálogo interior. Entonces, realmente en ese momento que estamos con nuestro interlocutor, lo que estamos haciendo es hablando con nosotros mismos, con esa otra personita que está adentro nuestro, ¿sí? Y que está, es como el narrador de la película, de la película, ¿no? No, mira, este me está diciendo esto, pero entonces no sé qué se llama. Como si tuviéramos un narrador interno. El teleprompter. El teleprompter. Claro. La misma actuaria que hace en el juicio, es la misma que toma nota en los juicios. Estamos leyendo el teleprompter. El teleprompter del actuaria que está con el tribunal ahí.
Y a lo mejor ni siquiera es así, pero ella nota nomás, no importa. Total, lo que escribe no define emoción, describe una escritura. Y mire, Escribe palabras, pero no emociones. y No mire que declara. de lo que dicen ustedes, uno termina también es con el ego. ¿Sí me entiendes? El del tener la razón, el de que Sí. efectivamente yo debo concluir, el de que efectivamente tengo una opinión sobre o yo sé más que. Entonces ahí es donde también se crean, y eso todo lo que ustedes están hablando pues en la teoría de comunicación se llaman ruidos de la comunicación. Sí, así como cuando uno está hablando con alguien y ahí la música está muy alta y uno no está entendiendo bien, los ruidos de la comunicación vienen dentro de uno mismo también. O sea, son cosas que son, porque efectivamente en nuestro ego todos queremos tener razón. En nuestra estrategia todos queremos que sea la aprobada. En nuestra palabra todos queremos que seamos los aplaudidos. O Porque que nos escuchen, efectivamente, o queremos que nos escuchen nomás. o Queremos queremos que resaltarlo. nos escuchen. Pero Sí. efectivamente solamente queremos expresar, pero al mismo tiempo es parte de la dinámica, es que no queremos como empaparnos. Y además a mí me encanta lo que decía Claudia, pues obviamente complementando lo que decía Marcos, también es la capacidad de sorprenderse con los demás. Ahí es donde empiezas tú, cuando tú te sorprendes, es como cuando confías. Si a mí un buen amigo me dice, vaya a verse esta película y la película me resulta malísima, no vuelvo a él no le vuelvo a pedir ni siquiera que me diga, y si me dice alguna película, dije, no, la vez pasada me fue muy mal contigo, no la volvemos a ver. Si él me recomienda algo bueno, empieza dentro de la confianza de la comunicación. Sí, algo que me gusta a mí también porque siento que esa persona me conoce, se ha introducido Claro. en mis gustos, en mi sentir, en mi percepción de las necesidades que tengo. Entonces, Sí. por eso también va en esa parte de comunicación que es pues súper importante. Qué Todo el tiempo estamos fascinante. comunicando, todo el Claro. tiempo estamos comunicando, todo el rato, a cada minuto, a cada instante estamos comunicando. Nunca vamos a dejar de comunicar, siempre. Verbal, no verbal, como sea, cerrando los ojos, abriendo los ojos, metiéndome arriba, mirando para abajo, eso comunica, Efectivamente, claro siempre que sí. comunica. Por eso te digo, te vuelvo a insistir, Camilito, cuando quieras escuchar Soda Stereo, me llamáis y escuchamos los dos juntos, porque eso me resonó automáticamente a mí. Dijiste Soda, dije ya. Esto habla de la generación en la que están. Sí. Discúlpame. No lo quise decir yo, Lo Claudita. peor es que yo también los conozco, ¿eh? No lo quise decir así, toda una generación de los, claro, del rock latino donde se pasaba muy bien. No, yo soy de esa generación, no se Yo preocupen. también. Yo también. Bueno, me ha parecido Qué bueno. fascinante, este café está delicioso y quisiera porque me quedé como pensando algo que creo que lo tengo que decir. Hablando de comunicación, lo tengo que comunicar, lo tengo que expresar. Y me quedé pensando, ok, porque es que Marcos en su intervención ha hablado mucho de leer el mensaje que tiene el otro, de leer al otro. Y quiero compartirles que yo he tenido la fortuna de trabajar profesionalmente con Camilo y sé que él tiene 20 años de experiencia aprendiendo a leer al otro. Entonces, nos encantaría, Camilo, que nos compartieras cómo haces tú. Cuéntanos de tu experiencia cuando estás en una conversación con otra persona. ¿Cuáles son todas esas cosas que tú haces para poder leer al otro? PNL, te lo adivino al tiro. Programación neurolingüística. Dime dónde te firmo. Obviamente tiene que ver con esa programación, pero es de generar confianza. Es decir, cuando las personas empiezan primero, si tú lo estás haciendo de preparación del tema y de conocimiento del tema. Si lo haces de forma periodística, si tú llegas a la persona a preguntarle dónde trabaja, qué hace, y no lo has indagado, no lo tienes, la persona simplemente se te va a ir. Eso es parte de lo que se hace, y lo mismo que en una entrevista de trabajo. Yo siempre lo comparo con una entrevista de trabajo, que es donde tú mejor te puedes organizar. Si tú llegas a una entrevista de trabajo y no sabes cuáles son los objetivos empresariales, a qué empresa estás llegando, cuál es la cantidad de personas o personal que trabajan en la misma, cuál es la zona que tiene impacto, pues algunas veces el entrevistador va a decir, pues tú lo estás haciendo por otros intereses que no son el mismo empresarial. Es la parte del interés. Hay muchas cosas que se van dando dependiendo de las cosas. Ahorita uno de los ejemplos fuertes que ponen sobre ese tipo de lenguaje es el presidente Trump, como cuando da la mano que se impone. ¿Se me entienden? O sea, él se impone frente a los demás y varias personas ya le han dicho, sobre mí no se imponga, y simplemente le van soltando la mano, también lo van apretando fuerte. ¿Sí?
En la parte de la mirada fija, hay muchas cosas que pueden dar, la altivez en la cara, pero esas son cosas que uno las puede hacer y las va a distinguir también desde lo que les decía, desde el crecimiento propio. Si yo tengo dentro de mi educación que nunca le digo doctor, doctora, don a nadie, y eso lo aprendí de mis padres, y eso me ayuda también a ponerme en igualdad de condiciones frente a un entrevistado, frente a las personas que estoy. ¿Sí? Y me gusta hacerlo porque decirle algunas veces e investigar muchos temas en mi Te gusta sacar el empresa. rollo, Camilo. Efectivamente. En mi empresa, mira, por ejemplo, Marcos, en mi empresa yo trabajo con muchos doctorados. Es una empresa dedicada a la investigación y acá hay muchos doctorados y gente, sin mentirles, y ellos lo saben porque se los he dicho de frente, que levitan frente a los temas que trabajan. Son innovadores, son de investigación. Y cuando me ha tocado ponerme con ellos enfrente de temas que me toca investigarlos y mirarlos, no es que cuando me siento con ellos les digo, bueno, ahora sí la logré, ya entendí lo que usted quiere hacer con el Clostridium SPP. Entonces ya genero una confianza también en ese conocimiento, en esas capacidades que tenemos todos de ser iguales. ¿Sí me entiendes? En esas capacidades Entiendo. de mantener la conversación y efectivamente algunas veces, decir, de mantener el pico de conversación por el conocimiento. También se vuelve importante. Lo que tú me dices, podemos discutir de muchas cosas de música, pero pues hay que tener unos picos de conocimiento y uno conoce mucha gente que sabe de música y los admira y ve sus recomendaciones y hay unas buenas y otras malas. Y lo que dice Claudia, algunas veces yo trato en ese sentir de en blanco, porque algunas veces me hablan de Colombia y entonces Colombia es vallenato y Colombia no es rock. Resulta que ahorita hay como 20, 30 grupos de rock y uno empieza a indagar sobre eso y además de ver ese en blanco que no es solamente vallenato, no es solamente salsa, no es solamente Carlos Vives o Juanes, sino que hay más allá Shakira, me dejó por fuera Shakira. Shakira. y Shakira, perdón por Shakira, sí, perdón por Shakira. Entonces, uno empieza a encontrar muchas cosas interesantes de lo que puede comunicarse y por eso vuelvo a que el artista siempre comunica. O sea, el artista tiene ese lienzo en blanco, esa partitura en blanco, en donde comunica lo que quiere. Eso es lo lindo. O sea, ellos sí pueden decir, o sea, como lo dice Gabriel García Márquez, es echar madrazos, o sea. Quiere intervenir. Estoy Es que que ellos me hablo acá. tienen tribuna, tienen tribuna. Este café está buenísimo. Porque fíjate que cuando tú tocas el tema del artista, yo me cuestiono realmente si el objetivo del artista es expresar lo que está sintiendo o realmente comunicar. Porque si tú te pones a ver en los genios, por ejemplo, un Beethoven, un Picasso, ellos estaban fuera de la realidad, de hecho por eso se calificaban mucho, o muchos de los genios se califican como locos, porque simplemente están fuera de lo común, ¿no? Del esquema social o cultural. Y yo realmente creo que simplemente ellos querían expresar lo que sentían y disfrutaban profundamente lo que sentían. Y que hay gente que conecta con eso, como hay gente que no. Hay gente que no entiende a Picasso, hay gente que sí. Hay gente que le parece, como tú decías, que le parece ridículo el arte, no sé, un monero, un manero, sí, o sea, muy tonto porque, a ver, está haciendo lo mismo que estoy viendo, ¿sí? Y al final yo creo que a ellos ni les interesaba eso. O sea, por eso se habla de la bohemia y es que al final su objetivo económico nunca estaba presente y de hecho muchos de ellos, Picasso nunca disfrutó de su del dinero, de lo que produjo su obra, porque al final su objetivo ni siquiera era ese. Entonces, ahí es donde vuelvo otra vez como de adentro hacia afuera, si realmente mi intención es, ¿cuál es mi intención? Y yo creo que muchos de los genios, y si nosotros, es decir, estoy totalmente de acuerdo con Marcos, y es todos tenemos esa capacidad, todos somos genios. Lo que no nos permite abrirnos a esa, porque todos tenemos la posibilidad, todos somos, de hecho, somos una creación. Y todos tenemos eso ahí. El tema es que, ¿qué es lo que no nos permite crear o abrirnos? Y si tú te pones a ver, lo que no nos permite al final es miedo a que nos califiquen, a que nos juzguen, a que, uy, voy a estar, todo el mundo me va a criticar por, ok, pero al final estoy metido en una estructura. Entonces, cuando hablamos de los artistas, me encanta el tema porque al final todos somos un arte creativo,
estamos acá porque somos creación de algo. Sí, pues. Sí, absolutamente, Claudia. Qué lindas tus palabras, me gusta mucho. Y me calan, a quien calan, me calan hondo, me llegan harto. Porque sí considero que todos tenemos algo de loco, todos. Este mundo Somos tiene que locos. este mundo tiene que tener loco, tiene que tener loca, tiene que tener... Somos tiene que todas tener las todo. posibilidades, Marco. Somos todas Sí, las pues, posibilidades. somos seres espirituales en experiencia humana y al final somos en este pequeño cerebrito que tenemos acá de X cantidad de capacidad cúbica, cabe millones y millones y millones de bytes de conocimiento. Y la única diferencia que existe entre los locos de antes y los locos de hoy es la tecnología de la información. Porque los locos de antes no tenían internet, no tenían YouTube para hacerse famosos y para que todo el mundo los conociera. No existía eso, esa conectividad. Los locos de hoy se notan más porque hay más conectividad. Esa es la única diferencia que hay. Siguen Pero siendo si eso... igual de locos. Pero seguimos, fíjate lo interesante, seguimos siendo igual de locos. Eso es. Marcos, lo que tú dices es tan interesante y es porque sí, tenemos esto, pero nosotros no solo somos esto. Claro. Qué fascinante. Lo que pasa es que siempre queremos racionalizar y entender desde nuestra perspectiva humana. Claro, de nuestro intelecto. Pero nosotros, de hecho, mira, hay algo que nunca se me olvidará, que una de las personas con las que he estudiado, en el budismo, el sol, Anita me debe ayudar porque sabes perfectamente de yoga. El sol en nuestro cuerpo humano está acá, En el plexo solar, a nivel del corazón. a nivel del corazón. Y esto es la luna. La luna no tiene luz propia. Nosotros somos esto y lo reflejamos acá. Pero en nuestra humanidad todo lo queremos es tratar de acá y nos olvidamos de acá. Y por eso nos frustramos porque podemos sentir muchas cosas desde acá. Pero si lo racionalizamos es cuando, ay, no, eso mejor no lo hago porque empieza el juicio. Pero si nosotros nos dejáramos llevar realmente de acá, ¿qué es lo que hace un artista? ¡Wow! ¡Qué delicia! Fascinante. Camilo quería intervenir ahorita hace un momento. Miren, dentro de todo lo que ustedes, o sea, dentro de todo lo que estamos hablando y de todo lo que estamos acá comunicando y conversando, parte importante, por ejemplo, algo que dice Marcos a mí se me hace fundamental, pero es simplemente un medio. Que no existiera internet, siempre lo que tú quieres llegar a un mensaje es a gente y al voz a voz, a las personas. A ti, independiente de si es internet, independiente si es una máquina de escribir, independiente si lo escribes a mano, quieres que eso sea escuchado. Y frente a lo que decía Claudia, para mí, en muchas ocasiones el artista quería ser escuchado, lo que pasa es que gritaba bien duro. ¿Sí me entiendes? O sea, gritaban duro, pero querían ser escuchados. Y efectivamente los tipos no iban ni con ánimo de lucro, ni los tipos iban pensándola, ni tenían artista detrás, aunque muchos hoy en día lo tienen. Ni manager, ni nada de eso. Pero hoy en día existen artistas que lo tienen y están gritando unos mensajes fuertes. Llegando la vida en eso. Independiente de eso, uno siempre pues en la comunicación trata de llegar al voz a voz, a la persona efectivamente que te diga a ti, así sea el cineasta más importante del mundo, lo que trata de llegar es de que yo le diga, hey, Claudia, hey, Marcos, hey, Ana, lo que pasa es que es divina esta película, véansela. Porque ahí es donde a ti te impacta mucho más que algunas veces los cortes comerciales, te impacta mucho más que lo que hayas visto, el comercial que hayas visto, te impacta más que sea de Marvel, te impacta más que alguien que de tu confianza te diga, mírela, vaya a este sitio. O alguien de tu confianza te diga, no te pierdas un café con Ana Webinars. Exactamente. Estoy pendiente de tu correo, Anita. Voy a permitirme leer una participación de Susi, ya nos quedan 2 minutos. Susi nos dice, totalmente de acuerdo, generar confianza a través de que sepan que uno entiende de lo que habla, no es solo cuestión de feeling. Susi, muchísimas gracias por esa participación. Bueno, nos quedan 2 minutos de nuestro Un Café con Ana Webinars. Quisiera lanzarles al agua una última pregunta. ¿Y cómo creamos mensajes que inspiren? Ahí les va.
Difícil Cerrando pregunta. todo este café que ha sido un café delicioso, Camilo, muchas gracias, en verdad. Yo te ¿Cómo diría son los mensajes que inspiren? yo te diría que uno envía mensajes que inspiran cuando sorprende y se sorprende uno mismo con el mensaje. Entonces, pues esa sería mi invitación y desde que estuvimos hablando sobre este tema, lo que me inspira a mí, independiente y complementando todo esto que hemos dicho, independiente de lo que digan los demás, de lo que les importa, sí les importa, si no es conmigo y es para mí. Si a mí el mensaje me gusta, lo puedo transmitir. Si a mí el mensaje es algo que me inspira y que es ese lienzo en blanco que simplemente quiero ponerle un punto negro porque me llama la atención y porque es algo que me gusta y que quiero transmitirlo, pues lo hago. Simplemente es ese grito artístico de lo puedo hacer, ¿sí? Y que muchas confundió con, y no sé, pues a mí me ha gustado mucho leer sobre historia y sobre todo sobre historia indígena, que eran esos gritos, eran artísticos para darse el valor de lograr cosas, ¿sí? Y hasta de conquistar cosas. Y era un grito, era algo que uno dice, ¿realmente es bello? ¿Realmente no? No importa, me da la confianza y el valor para hacer cosas. Bueno, ha sido fascinante este café. Susi nos vuelve a intervenir, dice, cuando uno ve una verdad con las que los demás conectan. Bueno, para Susi, crear un mensaje que inspira es ver la verdad con la que los demás conectan. Creo que este café ha sido un café espectacular. Marcos, ¿tiene algo que compartirnos? Yo quiero decir que un mensaje que inspira es la que invita a una acción. Invita a una acción y que produce bienestar, de todas maneras. Es algo que te provoca una acción o un resultado que te provoque bienestar. Es un mensaje que inspira, que te obliga desde tu corazón, desde lo que habla Claudia, que fue muy interesante lo de la luna, acá yo no lo sabía. Te invita a la acción, a salir a lo mejor de tu zona de confort. Eso yo creo que es un mensaje inspirador. Te mueve. Gracias, Marcos. ¿Y para ti, Clau? Bueno, para mí un mensaje inspirador definitivamente es algo que nazca definitivamente de lo más profundo de mí, o sea, tiene que ser algo de mi esencia. Y sea inspirador para mí, realmente. O sea, cuando uno está inspirado es creación total. Uno no se cansa, uno no ve el tiempo, ¿sí? Y el tema es, si yo estoy inspirada, pueda que eso a alguien le llegue, ¿sí? Pero con la claridad que no depende de mí. Depende, a cada persona le va a llegar lo que le tenga que llegar. Entonces, eso me libera muchísimo de esa responsabilidad que a veces asumimos todos, que debo hacer que la otra persona haga o piense o tal, sino si yo lo hago desde mí, seguramente en algún momento alguien se conectará conmigo y verá en él esa capacidad también. Qué fascinante, Claudia. Y me viene a la cabeza una metáfora. Es como el mensaje que tú guardas en una botella y lo lanzas al mar. Tú simplemente lo lanzas. Tú no sabes a dónde va a llegar ese mensaje, a quién va a conectar ese mensaje, quién va a necesitar en ese momento recibir ese mensaje. Simplemente lo dejas navegar por el mar. Este café ha sido fascinante y quiero decirles que para mí crear un mensaje que inspira fue todo este webinar que ha sido delicioso compartir este café con ustedes. Agradezco nuevamente a Camilo por aceptar nuestra invitación. Esperen más de Un Café con Ana Webinars porque seguimos teniendo invitados muy especiales todos los lunes a las 10 de la mañana. Camilo, en verdad, gracias. Gracias por compartir este delicioso café. Camilo. Y quiero aprovechar para decirle que nos gustaría volverlo a tener en Un Café con Ana Webinars, porque creo que de este tema hay mucha tela para cortar, ¿sí o no? Fascinante. En serio, por favor. Gracias, gracias. No te preocupes, ella durmió al calor de las masas. Con una persiana americana. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo y gracias por escuchar, de verdad. Gracias a todos. Okay. Saludos a todos, chao. Sigan acompañándonos en Un Café con Ana Webinars. Muchísimas gracias. Bye, bye, chao. Gracias a todos. Bye, bye. Bye, bye.